Muy buenas tardes, iglesia, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con este tiempo, como siempre, agradeciendo a nuestro Dios, sabiendo en quién hemos confiado, sabiendo cuál es la motivación, la razón por la que estamos aquí. No es por algo religioso, no es porque es lo que pasa recurrentemente o porque nos saltó una alarma en el celular o porque está simplemente en la agenda, sino porque somos conscientes de a quién estamos adorando, a quién venimos a buscar, de quién queremos agradar. Entonces, no se puede volver algo legalista o religioso, sino que tiene que ser porque entendemos nuestra necesidad del Señor, nuestra dependencia de Dios. Sabemos quién es Él y sabemos definitivamente que el mejor lugar es todo lugar donde podamos encontrarlo con nuestro corazón. Evidentemente, en cualquier día de la semana, no tiene que ser un sábado, no tiene que ser exactamente este lugar para encontrarnos con el Señor. Afortunadamente ya está fuera de paredes, por así decirlo, pero obviamente la Biblia nos dice que es bueno que nos congreguemos y por lo contrario, pues no conviene que simplemente nos separemos de la iglesia, ya que en ese lugar encontramos convivencia, comunión con nuestros hermanos, la palabra expuesta. Y aparte también podemos hacer lo que vamos a hacer ahorita, que es cantar al Señor. Recordemos que esos son himnos que son para adorar a nuestro Rey, que no son para simplemente entretenernos o como el preámbulo al tema como tal. Esto también nace de un corazón que entiende a quién estamos agradando, que nos maravillamos con cada día, con todo lo que vemos de parte de Dios. Queremos ser agradecidos con Él. Y de ese corazón queremos cantarle, alabarlo, exaltarlo por sus grandezas, por sus proezas. Esa debe ser la verdadera intención para cuando venimos aquí y también para cuando vamos a tener este tiempo de alabanza. Así que te invito, si te quieres poner de pie, vamos a iniciar este tiempo. Señor, queremos darte gracias porque eres bueno, misericordioso, por este nuevo día, esta nueva oportunidad de honrarte, alabarte, bendecir tu nombre, de exaltarte, de poder cantarte estos salmos, Señor, esas alabanzas, poderlas elevar a ti, Señor, con un corazón correcto, que debe ser un corazón humillado, rendido, entendido de la necesidad que tenemos de ti, Señor, de un Salvador, de Cristo, de lo que tú nos has dado, Padre. Gracias porque podemos confiar en ti, aún en medio de los peligros, de la aflicción, aún en medio del dolor, de las circunstancias. Sabemos, Padre, que a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Te rogamos, Señor, este tiempo sea para ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó de mi maldad. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí,
gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Y cuando en Sión, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor, de mi maldad me libertó, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, sublime gracia del Señor. gracias, Padre. Toda la preeminencia, Señor, todo el honor, todo te pertenece a ti, Dios. Toda la gloria siempre es tuya, Señor. Tu voluntad siempre prevalece, aún en medio de los tiempos, aún en medio de los gobiernos, de los reinos, de las naciones, Señor. La voluntad del hombre es sometida siempre a la voluntad eterna que es la tuya, Padre. Solamente tú eres soberano, solamente tú eres rey sobre todo, solamente tú has creado las cosas, Señor. Incluso nosotros, incluso lo que concibimos como el tiempo, lo que percibimos, Señor, como la materia, todas las cosas, Padre, son hechas por ti y para ti. Gracias. Nuestra esperanza, Señor, está puesta en tus promesas, no está puesta en lo que vemos en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales. Si fuera así, Señor, pues sería triste, Padre, porque quizás muchas veces no vemos salida. Pero sabemos que, y debemos entender que nuestra esperanza está puesta en tu palabra, en tus promesas, y lo que nos has permitido entender por medio de tus escrituras, y que deben ser una realidad en nuestras vidas. Que antes hablabas por medio de profetas, Señor, pero ahora nos has mostrado al Hijo, y por medio de ello te hemos podido también conocer a ti. Gracias, Padre, porque esa es nuestra esperanza, que un día nos permitirás estar contigo en la eternidad, Señor, por medio de la sangre de Cristo, por medio de ese pacto maravilloso. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud. En nada más dependeré, solo en su nombre confiaré. Solo en Jesús firme estaré, y lo demás arena es, y lo demás arena es. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. En las tormentas confiaré, mi ancla firme está en él.
Solo en Jesús firme estaré, y lo demás arena es, y lo demás arena es. Su pacto en sangre y su amor me guardará en la inundación. Si llego a desfallecer, Él es mi fuerza y mi sostén. Solo en Jesús firme estaré, y lo demás arena es, y lo demás arena es. Cuando regrese en majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud, sin culpa ante el Rey Jesús. Solo en Jesús firme estaré, y lo demás arena es, y lo demás arena es. Solo en Jesús firme estaré, y lo demás arena es, y lo demás arena es. Gracias, Señor. Todas las cosas en las que pudiéramos poner nuestra esperanza fuera de ti, Señor, son arena. Es humo, Señor, son cosas, vanagloria de la vida, Señor. Son cosas que pasan, que se corroen, que terminan, Señor. Aunque muchas personas puedan poner su fortaleza en incluso cosas que puedan pensar que son más duraderas, como un bien inmueble o similares, Señor, sabemos, Padre, que incluso un terremoto o lo que sea que pueda pasar, Señor, definitivamente todo lo que hay en este mundo, Señor, que está fuera de ti es pasajero. Solamente tus palabras permanecerán, solamente tu reino permanecerá, Señor. Es ahí donde nosotros queremos anclarnos firmemente. Y sabemos que podemos descansar en ello porque hoy podemos estar unidos a Cristo, porque hoy podemos considerarnos parte de tu iglesia, Señor. Gracias porque esa es nuestra esperanza, que Jesús un día vino, habitó entre nosotros, vivió una vida intachable, sin pecado, haciéndose completamente digno y propicio ante tus ojos para poder ser objeto de tu ira, de tu justicia, Señor, y que nosotros pudiéramos ser redimidos por medio de su sangre. Gracias, Padre. Que buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra salvación. Cuando vuelva por su iglesia,
las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Gracias, Señor, por darnos esa esperanza. Gracias por que tu sangre fue suficiente, Señor, y mucho más. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo contener, Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Gracias, Padre, qué glorioso día. El día, Señor, en que decidiste, Padre, redimirnos. Que desde Génesis 3, Señor, habías determinado, Padre, como el plan de salvación, de redención, ya que el primer Adán, Señor, permitió que el pecado entrara al mundo, Señor. Por medio de Cristo, hoy tenemos vida. Hoy podemos, Señor, acercarnos con confianza delante de tu trono, Señor, y clamar, Señor, y reconocer nuestra incapacidad, Señor, pero saber que en tus fuerzas, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tu palabra y de las herramientas que nos has permitido conocer por misericordia, podemos, Señor, vivir una vida con propósito, Señor, que te agrade, Padre, de santificación. Sabemos que hasta que tú vuelvas, hasta que Cristo vuelva, no seremos glorificados, pero podemos, Señor, apuntar a una vida, Señor, que te glorifique, que deje tu nombre en alto. Esa es nuestra intención, Señor, ese es nuestro mayor deseo. Gracias por ese tiempo, te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hijo. Siempre digo lo mismo, pero es verdad. Es una gran bendición tenerte acá con nosotros, acompañándonos. Familia, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Le invito para que salude a la persona que está a su lado o atrás o adelante. Dígale qué maravilloso poder compartir ese tiempo en familia, reunidos. ¿Cómo han estado? Saludamos a las personas que también están en la transmisión. Recuerde que ya muy pronto cesaremos la transmisión porque le estamos invitando a que vengan acá, se congreguen, que es muy importante porque eso genera relación, conocernos y participar activamente de la obra de la iglesia, que es bien importante mantener esa unidad. Entonces, sabemos que hay momentos que por alguna causa pues es difícil, pero en la medida de las posibilidades siempre estemos congregándonos, porque de hecho es un mandamiento de parte del Señor y en obediencia pues siempre hay que hacerlo. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos don José, la Mona, Blanquita, que nos acompañan de un municipio que queremos mucho, donde el Señor nos permitió estar un buen tiempo en la ciudad de Piendamó, en el municipio de Piendamó, Cauca, y qué gran bendición tenerlos también acá con nosotros en esta tarde, y igual a todos ustedes bienvenidos. Muchos de nuestros hermanos pues todavía continúan viajando, otros están en una situación un poco delicada en su salud. Estamos orando pues para que el Señor también
sea favorable a esa situación y a nuestros hermanos que se encuentran en otros lugares, pues el Señor sea trayéndolos con bendición. Bueno, quiero invitarles para que antes de orar vayamos a la palabra de Dios y quiero que leamos una historia que me parece supremamente interesante. Bueno, yo digo lo mismo de todas las historias de la Biblia, ¿cierto? Pero es que de verdad es supremamente interesante cada historia, ¿no? Y que de alguna manera nos va a dar una conclusión de todo este tiempo que hemos venido hablando de la importancia de evaluarnos. Yo creo que cuando uno quiere avanzar, cuando uno quiere pasar a otro nivel, digámoslo, siempre te hacen una evaluación, te hacen un examen. ¿Es así o no, Adis? ¿Usted cómo evalúa a sus estudiantes que han aprendido, que están ahí en la jugada? ¿Cómo lo hace? Son los muy chiquiticos, pero de alguna manera hay que evaluarlo, ¿cierto? Pero es importante lo que tú dices. O sea, así sean chiquiticos, bebecitos, tiene que haber un progreso, ¿cierto? ¿Qué pasa con aquellos que tú ves como quedaditos? Cuando tú ves a alguien quedadito, exacto, ¿cierto? Pero hay que estar mirando porque es importante crecer, es importante avanzar, es importante, utilizando un término muy nuestro, madurar, ¿cierto? El apóstol Pablo lo dijo y el apóstol Pedro que debíamos de estar creciendo constantemente. El apóstol Pablo utilizó un símil, ¿cierto? Del bebé que desea la leche, pero para que crezca, ¿cierto? Entonces es bien importante que nosotros nos evaluemos a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de conceptos externos. Y no digo que haya algunas cosas externas que no sean importantes en nuestra vida, por supuesto que sí. Pero lo que nos compete a nosotros es realmente cómo estamos. Y de hecho es lo más importante en nuestra vida espiritual y sobre todo nuestra relación con el Señor. Entonces hemos venido por un poco más de un mes y aún en los devocionales también hablando de, por un lado, de mirarnos y analizarnos, como veíamos en la carta a los Corintios, mirémonos, evaluémonos, ¿recuerdan? A ver si Cristo está o no está en nosotros. Y por otro lado, los devocionales veníamos también viendo la importancia de tener claridad, de tener criterio, de tener un fundamento muy claro acerca de nuestra fe, ¿cierto? Porque hoy en día desafortunadamente abundan las herejías, abundan las malas enseñanzas, abundan una cantidad de pseudoiglesias, pseudopastores, pseudoprofetas y apóstoles y una cantidad de cosas que desafortunadamente engañan, confunden o distraen y apartan de la verdad realmente el camino que debe ser el de Cristo, el camino a la verdad. Entonces he querido a través de este tema de hoy y con esta historia dar conclusión, porque vamos a dar paso pues ya a otra enseñanza. Vamos a empezar a ver de una manera mucho más expositiva y vamos a comenzar con el Evangelio de Juan, de una manera más expositiva. Entonces terminamos este ciclo y vamos a iniciar en un proceso de ver paso a paso, versículo a versículo, todo el Evangelio de Juan, que me parece supremamente importante para fortalecer y crecer en nuestra fe. Bueno, la historia que la hallamos en el libro de los Hechos, vamos a mirar en el capítulo 24, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 1, y preste mucha atención a esta historia. Dice así desde el versículo 1, ya están en el capítulo 24. Ahí hay un título. ¿Qué título encontró usted allí? Defensa del apóstol Pablo ante Félix, el gobernador de Cesarea. Ese sería el título seguramente en algunas versiones. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24.
Y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Estamos? Bueno. Dice, 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo. Bueno, aclaro que les estoy leyendo en la Nueva Versión de las Américas. Llamado Tértulo. Presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por usted hemos tenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Versículo 4. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, dice en esta versión. ¿A quién se está refiriendo? A Pablo, ¿no? O sea, que Pablo es una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Bueno, estaba como exagerando un poquito, ¿cierto? Por el mundo entero. Y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Versículo 7. Pero interviniendo el comandante Lisías, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga, sabrá todo lo que ha dicho. Podrá confirmar las cosas de las que le acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Ahora vamos al versículo 10, defensa de Pablo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero admito ante usted que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Versículo 17. Después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. Versículo 20. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Versículo 22. Ya intervinieron los judíos
en acusación a Pablo. Ahora vino la defensa de Pablo. Ahora vamos a ver lo que va a decir el gobernador. Versículo 22. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud, y subraye eso, entonces Félix, el gobernador de Cesarea, al cual estaban ellos acudiendo los judíos para que tomara cartas en el asunto contra Pablo, mire lo que responde. Vuelvo y lo leo. Entonces Félix conocía con bastante exactitud acerca del camino. Dejó el fallo para después diciendo: cuando venga el comandante Lisías, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que le sirvieran. Ese fue digámoslo, el dictamen de el gobernador. Versículo 24. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer. Llegó el gobernador con su esposa, Drusila, que era judía. Era judía la esposa del gobernador. Y mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Versículo 26. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix. O sea, hubo cambio de gobernador. Y Félix salió. Ahora lo sucedió Porcio Festo. Y deseando hacer un favor a los judíos, en últimas, ¿con quién se congració? Con los judíos. ¿Qué hizo? Dejó a Pablo preso. ¿Cómo ven esta historia? Bien interesante, ¿no les parece? ¿Por qué he tomado esta historia? Obviamente de parte del Señor, su palabra, porque me parece muy oportuna y muy pertinente para dar conclusión a nuestro ciclo que hemos venido nosotros compartiendo, como les decía al principio, hace un poco más de un mes, cuando hablábamos, el mismo apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cuando dice que debemos evaluarnos, que debemos examinarnos y mirarnos si realmente Cristo está o no está en nuestras vidas. Y esta historia nos va a dar luz de cómo nosotros realmente asumimos la palabra de Dios cuando viene a nuestra vida. Por eso he titulado este tema de hoy: persuadidos, pero no transformados. Persuadidos, pero no transformados. No sé si usted se ha preguntado en alguna ocasión cómo nosotros los pastores preparamos los temas. Nosotros en semana tenemos fundamentos de la fe. En semana tenemos, como les decía, lunes, miércoles y viernes devocional. Y además de eso comparto con algunas personas, algunas discipulados, ¿cierto? Las personas que se disponen y compartimos Biblia. Porque todo lo que definitivamente nos debe rodear es la palabra de Dios. No quiere decir que si en algún momento alguien nos comenta de una situación que esté viviendo, pasando, nosotros también, de una manera humana, también podamos tener un concepto, pero igual siempre nosotros vamos a ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Si alguien viene con otra solicitud diferente a ello, pues nosotros simplemente los remitimos
a alguien que sea experto o tenga experticia en el área que está buscando. Pero nosotros, vuelvo y lo digo, nuestra razón de ser, y no hay debe haber otra como pastores, es siempre remitirlos a Cristo, remitirlos a la palabra de Dios. Porque no hay otra fuente para nosotros. Es más, y para mí es más que suficiente, y la palabra de Dios va a suplir cualquier necesidad que el ser humano tenga. Cualquiera que sea, vamos a encontrar en la palabra de Dios el consejo y la dirección para que a través de ellas nosotros tomemos decisiones, seamos sabios y vivamos realmente en obediencia, fidelidad y bendición conforme a ella. Bueno, entonces este título, Persuadidos pero no transformados, tiene que ver precisamente con lo que estamos viendo. Porque cuando uno prepara un tema, cuando uno le ora al Señor y puede haber varias formas de hacerlo, como el Señor quiere mostrar su palabra de una manera expositiva, de una manera, digamos, que se vaya paso a paso dando, y eso está muy bien. Pero hay momentos que el Señor también, de la misma forma, a través de su palabra, pero quiere traer un mensaje oportuno a su pueblo. Ese test que realizamos fue en oración y fue conforme cada paso. Si usted lo analiza, cada pregunta fue totalmente bíblico. Cada pregunta que se hizo salió de un pasaje bíblico. En otras palabras, precisamente, y valga la redundancia, era palabra de Dios expuesta a cada uno de nosotros. Y de esa misma manera teníamos que recibirla nosotros como palabra de Dios, como el Señor hablando a nuestra vida para que a través de ella fuéramos confrontados en nuestra realidad hoy. No tanto el conocimiento que podemos llegar a tener de ella. ¿Usted sabe quién es el que sabe más de Biblia después del Señor? ¿Quién? Correcto. Entonces no nos podemos llegar a dejar deslumbrar, asombrar. Aquí dice que Félix, el gobernador, tenía gran conocimiento acerca del caso y acerca de lo que el apóstol Pablo hablaba. Entonces, ¿será que porque el gobernador Félix tenía conocimiento de la palabra, eso realmente lo hacía un verdadero cristiano? Vamos a ver. Vamos a ver. El peligro de una convicción estéril. En cada congregación, tras una enseñanza profunda, hay quienes son tocados, son quebrantados y son transformados. Porque lo que se expone no es mi experiencia. Lo que aquí se expone es palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que tiene la autoridad. Yo no tengo autoridad, como lo he dicho muchas veces. La autoridad está en la palabra de Dios. Y digamos lo que sí tengo autoridad cuando yo abro la palabra de Dios y la exponemos. Va la autoridad. Pero si yo me alejo de la palabra de Dios, la autoridad no continúa conmigo, a no ser que yo exponga la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios y es la autoridad. Y así nosotros tenemos que tomarla y recibirla como palabra de Dios, como Dios hablando a nuestra vida. Así debemos recibirlo nosotros. Y esa palabra tiene que cumplir el propósito por el cual fue dada. Dice que la palabra no debe quedar en el aire o no queda en el aire, ni vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue dada, fue expuesta, fue predicada. Y es que produzca en cada uno de nosotros quebrantamiento, transformación, arrepentimiento. Pero también hay quienes, aunque escuchen con atención, se pueden marchar igual como llegaron. Eso también puede suceder. ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar a pasar eso? Porque ser persuadido no es lo mismo que ser convertido. La historia de Félix y Drusila, su esposa judía,
es un espejo de muchos corazones que se estremecen ante la verdad. Dice que Félix, cuando el apóstol Pablo dio sus descargos, dice que Félix se estremeció. ¿Pero por qué se estremeció Félix? Pónganse a pensar en esa historia. Por eso la leí toda. Leí toda la historia para que tuviéramos un contexto, un panorama amplio de lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Que habían unos acusadores. ¿Quiénes eran los acusadores? Los judíos. ¿Por qué estaban molestos? ¿Por qué estaban acusando al apóstol Pablo? ¿De qué lo estaban acusando? Porque él estaba predicando, porque él estaba hablando. Pero ¿qué era lo que predicaba el apóstol Pablo? Lo que estaba predicando era el arrepentimiento, era la justicia, era el evangelio. El apóstol Pablo no estaba hablando de actitud positiva, no estaba hablando de lo que hoy se habla, tanto que se dice, ya se me pasa, de prosperidad emocional o prosperidad económica. Ni mucho menos estaba haciendo grandes milagros de multiplicaciones. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Predicando. ¿Qué estaba predicando? El evangelio. Y el evangelio de Cristo, la palabra de Dios es transcultural, rompe culturas, rompe tradiciones, rompe religiosidad, rompe autosuficiencia. Eso produce, lo que decíamos ahora, el predicar el evangelio produce arrepentimiento, produce quebrantamiento y transformación. Una vez dijo el apóstol Pablo, si algo en lo cual yo me he decidido es a predicar a Cristo, yo no tengo otra cosa ni otro llamado, ay de mí si no predico el evangelio. Él no estaba por ahí tratando de contentar a la gente y dar un discurso para caer bien y ser simpático ante los demás. Recordemos este pasaje específicamente, del 24 al 27 del capítulo 24 de Hechos. Dice, algunos días después vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y le oyó acerca de qué. ¿Qué dice ahí? ¿Está leyendo? Y le oyó acerca de qué. De finanzas, de superación personal, de autoestima, ¿de qué? Porque es que desafortunadamente hoy en los púlpitos se predica más de ese tipo de temas que de la verdadera fe en Jesucristo, del verdadero arrepentimiento. Piense usted por un momento cuando se convocó o le mandaron al apóstol Pablo el que iba a estar frente al gobernador. Era un personaje importante. ¿Quién era? El gobernador de Cesarea. Félix, el gobernador. Un hombre importante, un hombre influyente, un hombre que tenía poder. Imagínense por un momento el apóstol Pablo, cuando le llega la notificación, te tienes que presentar ante el gobernador. Es como si hoy en día nos llega alguna notificación a nosotros de esa índole, ¿no? Tienes que ir ante el alcalde, tienes que ir ante el gobernador, tienes que ir ante alguien de un cargo importante de autoridad. ¿Cómo nos prepararíamos? ¿Ustedes creen que Pablo se preparó? ¿De alguna manera se tuvo que haber preparado? Ya lo sabía todo. Bueno, me gusta eso. Bueno, no quiere decir que nosotros no nos estemos preparando, por supuesto, y es importante. Pero más que él se estuviera preparando, él ya tenía claro lo que tenía que hacer. O sea, él no tenía por qué ir a improvisar. No, voy a ir ante el gobernador, entonces
a ver, ¿qué me invento? ¿Cómo le caigo bien? ¿Qué hago? No sé, ¿será que le llevo una manzana? ¿Será que le llevo una ancheta? ¿Qué le llevo? ¿Qué hago? ¿Qué es el gobernador, sí o no? ¿Qué hago? No. Él simplemente hizo lo que estaba haciendo, o sea, su rutina, lo que normalmente hacía, no iba a hacer nada nuevo. No iba a improvisar, no iba a hacer cosas, a cambiar su discurso porque era el gobernador. Él iba a hacer lo que venía haciendo. ¿Qué? ¿Qué hizo? Y le oyó, dice, acerca de la fe en quién? En Jesucristo. ¿A quién le estaba hablando? A un politeísta. Le estaba hablando a un hombre que seguramente estaba lleno de altares, de sincretismo alrededor suyo, de dioses. Hoy los dioses han cambiado, ¿no? Ya son otros, ya no son seguramente Júpiter o Neptuno o toda esa cantidad de cientos de dioses. Ahora han cambiado de cierta manera los ídolos. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo, mire, al disertar Pablo acerca de qué le habló. Le habló del evangelio. O sea, le habló de la fe en Jesucristo. Pero ¿de qué le habló? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero o final. O sea, utilicemos una palabra así bien popular. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo? Se le metió en el rancho de una manera bien tenaz. ¿Qué hizo? Lo confrontó con su propia realidad, su propia vida, su propia forma, su propio estilo. Cosa que yo creo que nosotros lo pensaríamos mucho hoy para hacerlo, ¿no les parece? Imagine que su jefe es bien promiscuo. Su jefe es bien tomatrago, no sé, y usted lo sabe. Hace cosas que no son muy sanas, no muy buenas, y usted tiene una cita con él. Usted va a decirle, sí, es que usted es un borracho, o es que usted es un pervertido, usted es esto, es aquello. Seguro nos costaría, ¿cierto? Aunque lo sepamos, nosotros seguramente callaríamos ante todo eso, ¿no? ¿Pablo cayó? Pablo no cayó. Porque él no estaba para agradar a los hombres. Él no estaba para que le fuera simpático o caer bien. Ahora, no digo que nosotros debemos ser entonces personas groseras o personas que nos creamos más que nadie. No, eso no es el punto. Pero tampoco tenemos por qué callar ante la verdad. Por simplemente ser recibidos con agrado. Porque cuando la palabra de Dios se expone, porque cuando la justicia de Dios se expone, quebranta, toca, transforma. A unos, escuche esto, para salvación, a otros para perdición. Pero ahí se establece. O sea, en otras palabras, nadie podrá estar delante de Dios con excusa de decir, a mí nunca me dijeron, nunca supe. Dios siempre se va a inventar. Dios siempre va a actuar para que todos conozcan de su verdad. Y aquí estaba el apóstol Pablo ante el gobernador exponiendo la justicia, diciéndole que no había dominio propio. Y le habló del juicio venidero. ¿Usted y yo somos capaces de hablarle a alguien del juicio venidero? ¿Somos capaces de decirle a alguien, mira, Jesucristo, el Señor, Dios hecho carne, el verbo hecho carne,
El Altísimo, el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, vino a este mundo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, se humilló hasta lo sumo, entregó su vida, murió en la cruz, derramó su sangre para que a través de su gracia seamos perdonados, nos arrepintamos, tengamos vida eterna y el Señor nos santifique. Él resucitó, ascendió a los cielos, envió su Espíritu Santo para darnos la oportunidad de arrepentimiento, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo cuanto, si tú has pecado, te vas a ir al infierno, a la eternidad sin Cristo. Estás perdido, estás en oscuridad. Por lo tanto, lo único que a ti te espera, si no te arrepientes, es la eternidad de muerte. Eso fue lo que dijo Pablo. Porque ¿de qué le habló? Del juicio venidero. Le dijo, seguramente no lo dice textualmente, pero si le habló del juicio venidero, seguramente le dijo: Félix, si tú no te arrepientes de tu corrupción, si tú no te arrepientes de tu mentira, y a la esposa, ¿no? A Drusila. Porque si usted lee la historia de Drusila, era una judía que había tenido un esposo y lo dejó por irse con Félix. O sea, una cosa ahí terrible. Y Pablo lo sabía. Y a través de la palabra de Dios los estaba exhortando. Y les habló: se arrepienten, porque esa es la fe en Jesucristo, es esa. Arrepiéntete. Pero el arrepentimiento, como lo habíamos hace 8 días, no es simplemente un remordimiento. No, lo habíamos era en las clases de fundamento. El arrepentimiento es un cambio de 180 grados, es tomar un rumbo diferente, es tener la conciencia de que he fallado. Y si no, mira, Félix, mira, Drusila, lo que te espera, el juicio venidero. No, uno ¿qué va a decir eso? Uno dice, bueno, está bien, no está malo, ¿cierto? Porque a veces nos da cosa decir las cosas como son. Vuelvo y digo, no es que debemos ser agresivos, ni groseros, ni mucho menos pasar por legalistas o fanáticos, porque no lo somos, pero sí un hijo de Dios como Pablo debe ser radical. Radical. Porque si no somos radicales, entonces somos permisivos. Y al pecado, cero tolerancia. Eso dice la Biblia. Y si somos hijos de Dios, al estilo de Pablo, ¿a qué estaba expuesto Pablo con todo esto? ¿A qué estaba expuesto? Y de hecho por eso lo mataron, lo decapitaron. Y a él y a muchos verdaderos cristianos. Al igual que Pablo, muchos defendieron su fe. Al igual que Pablo, muchos hablaron la verdad de la fe en Jesucristo. Félix, gobernador romano, corrupto, ambicioso. Porque ¿sabe por qué mandaba a Pablo cada rato a llamar? Ahí lo dice el versículo al final. ¿Por qué? Porque quería que de alguna manera Pablo, ¿qué? Le diera plata. Estaba esperando un soborno. O sea, era corrupto. Pero estaba, y se me olvidó una parte antes de avanzar. Volvamos. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó? Félix, dice en esta versión, Félix se espantó. Félix se espantó. ¿Qué dice en su versión? ¿Sí me están acompañando en la lectura? Félix se llenó de miedo. Félix se llenó de miedo. Félix se espantó. Félix se aterró. Félix se asustó. ¿De qué se asustó? Se asustó. De alguna manera, como el título, ¿cuál es el título? Persuadido, pero no transformado. O sea que la palabra de Dios en él lo llevó a decir, uy, esto tremendo, o sea que me voy para el infierno, algo así, ¿no? Uy, tremendo, uy, esa es la justicia de Dios, uy, tremendo, yo debo tener cierto compartir. O sea, de alguna manera sucede lo que seguramente sucede a muchos cuando escuchan la palabra.
Y hablan acerca de la mentira, del engaño, del adulterio, de la fornicación, del robo. Todo lo que Dios dice que es pecado, seguramente eso a algunos los toca. Algunos los persuade. Pero desafortunadamente en muchos les pasa lo mismo que le pasó a él. Escuchan, se asombran, se aterran, se incomodan, se molestan. Bueno, puede pasar muchos, pero a la postre no pasa nada en la persona. O sea, la persona sigue siendo la misma. La misma. Tristemente. Tristemente. Escuchan el mensaje, escuchan de la justicia de Dios, escuchan acerca del juicio venidero, escuchan que Dios les está dando una oportunidad, todo lo escuchan. Pero al igual que Félix y Drusila, inmediatamente prefieren decirle a Pablo, vete y después te volvemos a llamar. Dios nos está hablando. ¿Y por qué he tocado esta historia como conclusión a todo este tema que hemos estado viendo? Porque hicimos un test de más de ¿cuántas preguntas? 30 preguntas, un cuestionamiento, una evaluación. Y yo observo a la gente, ¿no? Que cómo reaccionó frente a eso. Si realmente lo tomaron con seriedad, si realmente lo tomaron como debe ser, como palabra de Dios, como mensaje de Dios a las vidas. O simplemente como Félix, ¿qué tal, no? Pero, ¿qué pasó con el test? ¿Qué pasó con todas esas palabras, con toda esa palabra de Dios, con todas esas preguntas que debieron haber inquietado mi vida, mi corazón? ¿Hiciste la evaluación? ¿Hiciste la suma? ¿Cómo te fue? Y yo lo digo para la gloria de Dios. Y así haya sido esa sola persona, que yo sé que no fue una sola, pero solamente con esa persona que se me acercó, yo dije, valió la pena haberlo hecho. Y me reclamaba, yo quiero que me des más, no estuve tal fecha, pero yo quiero que me perdí la lección 4, no vi las preguntas de tanto a tanto. Yo decía, qué bonito, porque esto debe ser lo que debe producir en nosotros. Y no simplemente que vengo y es una reunión más, escucho la justicia, escucho del juicio, escucho de esto, pero nada pasa. Nada pasa. La audiencia privada, curiosidad religiosa sin compromiso. Curiosidad religiosa sin compromiso. Félix, gobernador romano, corrupto y ambicioso. Drusila, su esposa, judía, era hija de Herodes Agripa, ¿cierto? El grande, el primero. Casada ilícitamente con Félix, como les conté. Bueno, no vamos a entrar pues en toda la historia, pero tenían su rollo esa parejita, ¿no? Ambos representan una mezcla de poder político y religioso, pero superficial. Buscan a Pablo, porque de hecho él es el que los manda a llamar a Pablo, ¿no? Félix es el que le dice a Pablo que venga. Y Pablo va, pero él va ¿a qué? Vuelvo y lo digo, ¿a qué va Pablo? A hablar de la fe de Jesucristo. Él no va a otra cosa. Él no tiene otro propósito. En él no hay otro plan. Él no va a ir a jugar parqués, él no va a ir a... Y no estoy diciendo que sea malo jugar parqués o otra cosa. Pablo sabe que él tiene que compartir el evangelio. Porque no sabemos cuánto tiempo le queda a esa persona. Gloria a Dios por tu vida si ya eres salvo. Y si no eres salvo, hoy es el día de arrepentimiento. Pero ¿qué hay de los que están alrededor tuyo? ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto le quedaba a Félix y a esta mujer? ¿Cuánto les quedaba? Seguramente muy poco. Y era el momento en que Pablo tenía que hablarles y decirles lo que tenía que hacer. Miremos un versículo paralelo muy importante. Y es Isaías 29:13. Y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Recuerden que estamos hablando de Félix y Drusila, no de ustedes, ¿cierto? Para que no se van a sentir incómodos. Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra. Pero ¿qué pasa?
Así como hay personas que a mí me molestan profundamente y trato de evitarlas, la verdad lo digo, que hablan vulgaridades, que a todas horas se están quejando, a toda hora están maldiciendo, a toda hora se están quejando, a toda hora están criticando. ¿Usted no conoce gente así? ¿A usted no le fastidia? Uy, a mí, cuando empiezan con sus groserías, con sus vainas, a mí me fastidia, la verdad. Y no hay mal en mi corazón contra ellos, pero la verdad me fastidia eso. Me incomoda. Si llego a un grupo y están hablando chistes de doble sentido, si están diciendo groserías, yo me voy. Esa es mi forma de ser. ¿Ya? Pero sabe también que hay unos que no dicen groserías, hay personas que seguramente no están juzgando, criticando, pero por otro lado, a toda hora están nombrando a Dios. ¿Y será malo? Ah, bueno, entonces, ¿qué tal? El pastor dijo que no nombráramos a Dios. No. Estoy diciendo es que no, que con el poder de Dios, con el favor de Dios, y es la voluntad del Señor, y el Señor, y Dios, y el Señor, y si Dios quiere, y mañana, y si Dios quiere, y con la voluntad de Dios, y con el poder de Dios. Pero uno ve sus vidas terribles, pero tienen en la punta de la lengua a Dios, el Señor, el favor, el poder. Entonces no es ni lo uno ni lo otro, sino unas vidas que realmente reflejen el carácter de Cristo. Hablan más que cualquier cosa. Ahora, obviamente que debemos compartir el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. No hay otra manera, no existe otra manera, no existe otra forma de que la gente llegue al arrepentimiento, sino es a través de la predicación de la palabra. Como lo hizo Pablo, justicia, dominio propio, juicio venidero, la gracia de Dios, la fe en Jesucristo. Segundo, el mensaje de Pablo, confrontación sin concesiones. Pablo, como lo decía ahora, no adapta su mensaje para agradar. No, es que como es el gobernador, entonces pues voy a decirle, bueno, pues está bien, sí, pues sí, su esposa tenía otro esposo, pero bueno, a lo mejor ese otro esposo no era tan querido, ¿cierto? Y bueno, no, sí. Justicia, le habla de tres cosas importantes en su discurso. Además de la fe en Jesucristo, le habla de la justicia, o sea, de lo que les falta a ellos. Del juicio, les habla del juicio. Ahora lo decía, porque la paga del pecado es muerte. Ya les he hablado de la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo, pero les habla de un juicio, de justicia. Dios es amor, Dios es misericordioso, amén. Dios es misericordioso, pero Dios también es juez. Y Él aplica su justicia y la aplica a través de su palabra, que es verdad. Esta espada. Entonces yo no puedo quedarme solamente diciéndole, no, tranquilo, todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos, no hay problema, el cielo, todo el mundo se va para el cielo. No, eso no es así. Ese no es el evangelio. Completo el evangelio es arrepentimiento, es justicia, es juicio. Ese es el evangelio. Uno tiene que contar la historia completa, porque si no la gente cree que está bien, ¿sí o no? Estamos bien, están en fornicación, están bien, están en pecados, están bien. Están mintiendo, engañando, no hay problema, todo el mundo miente, todo el mundo engaña. Entonces, hay que hablar de la justicia. Y Pablo le habló de la justicia a un hombre corrupto. Le habló de la justicia a una mujer que estaba en adulterio. Y eso que él sabía que no era cualquier vecino de lado, era el propio gobernador de Cesarea. Le habló de dominio propio. O sea, que no tienen la capacidad de comportarse como debía de ser, dignos de un gobernador, de un hombre que debía establecer justicia y juicio también. Y, por supuesto, les habló del juicio venidero, lo que decíamos ahora, de lo que les esperaba si no habían un verdadero
arrepentimiento. Y vuelvo y le digo, arrepentimiento es cambio. No es justificar, ¿no? No, pero es que yo mentí o yo engañé porque es que si no, y empezamos a justificar, ¿no? Y no solamente justificamos nuestros pecados, errores, sino que empezamos a justificar el de los demás. Juan 16:8 nos dice, Juan 16:8 dice, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo. Tercer punto, ¿cuál es la reacción del gobernador Félix? ¿Sabe cuál es la reacción? Temor, pero un temor sin arrepentimiento. Félix se espanta, ¿no? Se asusta. ¿Qué más que dijimos? Se espanta, se asusta. O sea, que el mensaje lo sacude. De alguna manera la palabra lo toca. Pero en vez de rendirse, en vez de tomar una actitud de rendirse a Cristo, lo que hace es pospone. Mire esta posición pasiva, digámoslo, llamémoslo como una posición pasiva. A pesar de que Pablo le habla duro y lo confronta, él no se enoja. No se enoja. Y mire que curiosamente uno también ve eso en la iglesia. Hay veces que la palabra es fuerte y la palabra de Dios como espada de doble filo sale. Y yo sé que la persona recibe eso. Cuando el Señor está hablando de su justicia, cuando el Señor está hablando de arrepentimiento a través de los comportamientos de las personas que no han logrado perdonar, de las personas que tienen avaricia en su corazón, de las personas que tienen resentimiento, y el Señor habla por medio de su palabra. Y hay personas que la reciben así como Félix. Unos se pueden asustar, pero Félix no la emprendió contra Pablo. O sea, no lo cogió y lo dijo: usted, ¿cómo se le ocurre venir a decirme en mi propia cara que yo soy esto o aquello? No. Se quedó pasivo, a la vez asombrado, asustado. Pero la postre, ¿eso qué produjo en él? Nada. Y a la verdad, yo lo digo con todo mi amor, yo veo que en la iglesia la palabra va. Y nos quedan así, pero no pasa nada. Y eso me preocupa y me duele. Porque yo no quiero a Félix ni Drusilas en la iglesia. Yo quiero a gente que realmente, para la gloria de Dios, la palabra los toque, los quebrante y los transforme. Y el carácter de Cristo sea formado y forjado en sus vidas, y que veamos ese proceso, ese cambio. Nadie es perfecto, solo Cristo. Pero si Cristo habita en mí, Él me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero no la victoria que ya consiste en casa, no la victoria que ahora te graduaste. Y no estoy diciendo que eso sea malo, de eso no se refiere. La victoria de que tú venzas el pecado y que tú vivas ahora en santidad para la gloria de Dios y en obediencia. Esa es la victoria. Porque es que no, la victoria es que por fin conseguí el trabajo de mis sueños, por fin voy a viajar. No, eso es bueno, maravilloso, pero eso no es la gloria en gloria ni la victoria en victoria. Es que logres vencer el pecado por la gracia de Dios, por el poder de su Espíritu que ahora está en ti y te quebranta, porque te duele haberle fallado y estar fallándole al Señor, no estás haciendo lo correcto. Aquí vemos que Félix no se enojó, se asustó, pero tampoco se enojó, o sea, no cogió a Pablo de momento. Y dice: ¿usted cómo se le ocurre venir a decirme en mi propia cara, cierto, que yo soy esto, soy aquello, que mi esposa y que yo no? Pero tampoco sucedió nada en él. Es chistoso como he puesto aquí. La convicción lo visitó. La convicción lo visitó, pero él la despidió. Pero él la despidió. El Señor vino a su vida, vino a su hogar
Quiso mostrarle la gracia, le mostró el favor, el perdón, la misericordia, todo. Pero él la despidió. O sea, no la recibió, no la acogió, tristemente. Simplemente le dijo a Pablo, listo, ya, como que ya, suficiente por hoy, váyase. Yo después lo vuelvo a llamar. Hebreos capítulo 3, versículo 15 nos dice, Hebreos 3, versículo 15. No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. No endurezcamos nuestros corazones. Uno puede cerrar su corazón cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida simplemente porque lo que se está diciendo no nos gusta, porque no va conmigo, porque estoy muy cómodo y muy contento como estoy, no necesito y me ha ido bien. ¿Y sabe que eso es lo más peligroso, no creer eso, que me está yendo bien a pesar de que no estoy obedeciendo tanto? No, pero es que yo no me congrego tanto y no hay problema, mire. No, pero es que yo no me disipulo, pero mire. No, es que y empezamos a creer que porque ciertas cosas alrededor de nuestra vida marchan bien, estamos bien con el Señor y no. De hecho, bíblicamente uno ve que muchos aún se quejaron delante de Dios porque veían a los impíos progresar. Y ellos en obediencia al Señor no progresaban tanto. ¿Sí lo han leído? Varios pasajes. Malaquías, por allá terminando su capítulo 10, habla diciendo de que ellos se quejaron delante de Dios de ver cómo los que desobedecían a Dios y cómo los que no hacían caso a Dios les iba mejor. Señor, pero ¿cómo es posible? Mira, yo que me he portado bien, y mira estos que no, que hasta se burlan, cómo progresan. Porque a veces como que creemos que entonces vivir bajo la justicia, bajo el amor de Dios, bajo la cobertura de Dios, eso entonces nos va a librar a nosotros de algunas situaciones difíciles, ¿no? Es más, vemos como a veces los corruptos, como los mentirosos, como mucha gente que no teme al Señor hasta progresa. Pero eso no es una medida de comparación acerca de la fe y la obediencia y la santidad. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los de Malaquías? Tranquilo, les dijo. Y lo estoy parafraseando, seguramente anótelo y léalo. Dijo, tranquilos, va a venir el día en que ustedes van a notar la diferencia entre los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Va a llegar el día. Entonces, no comparemos esas cosas. La gloria, la victoria está en vencer lo que el Señor llama pecado en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos justificamos diciendo, no, pero es que somos humanos y todos fallamos. Sí, somos humanos y todos fallamos. No, es que la carne es débil. Sí, la carne es débil. Pero la Biblia también me dice, diga al débil, fuerte soy. Y en el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Señor tengo la victoria. O sea, es apropiarnos de las verdades de la palabra. Y eso nos santifica y eso nos ayuda a crecer y a madurar en el Señor. No quedarnos ahí justificando nuestras fallas, que a la postre lo que queremos es simplemente seguir en ellas. Porque nos gustan, porque seguramente hay deleite todavía en ello. Cuidado, mis amados, no endurezcamos nuestros corazones como en el día de la provocación. Hebreos 3:15. El silencio de Drusila. Aquí metemos a Drusila en esta historia, ¿no? Pasiva, calladita, no dijo nada. Dice, en la Biblia no se registra palabra alguna de ella. Su silencio es elocuente, como muchos hoy. Escuchan, pero no responden. ¿Usted cree que Drusila recibió la palabra de Dios? Claro, estaba junto a Félix. ¿Pero qué hizo ella? ¿Qué pasó en ella? ¿Sabe qué pasó en ella? Nada. ¿No sucedió? Nada. Como venir aquí, sentarse y escuchar y estar así y levantar e irse y volver a los 15, 20 días. Nada.
¿No pasó? Nada. ¿No sucedió? Nada. Su silencio fue elocuente. Como muchos hoy, como les digo, escuchan pero no responden. ¿Cuál sería la aplicación pastoral para hoy? ¿Qué hacemos con la verdad que escuchamos? ¿Qué hacemos? Muchos en nuestras iglesias han sido como Félix, estremecidos, pero no rendidos. Han sentido la espada del Espíritu, pero no han permitido que corte. La convicción sin conversión es una tragedia espiritual. Y vuelvo y lo leo. La convicción sin conversión es una tragedia espiritual. Por supuesto que sí, porque viene el juicio venidero, nada más ni nada menos. Conclusión a toda esta historia. No basta con ser persuadido, hay que ser transformado. Félix tuvo a Pablo frente a él, nada más ni nada menos que al apóstol Pablo lo tuvo frente a él. Escuchó el evangelio, escuchó la fe en Jesucristo, sintió hasta temor en algún momento, pero no cambió. No cambió. La verdad no transforma. Escucha esto. La verdad no transforma por ser escuchada, sino por ser obedecida. La verdad no transforma por ser escuchada. Y si no, recordemos la famosa historia de aquellos dos hombres que la Biblia llama el hombre sensato y el hombre insensato. Dice que habían dos personas, que estaban escuchando el mismo mensaje. Pero dice claramente el Evangelio que uno de ellos, que llama sensato, dice que escuchó y obedeció. Y aquel que escuchó y obedeció fue aquel que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron viento, lluvia, dio con ímpetu sobre la casa permaneció, porque estaba en la roca que es Cristo. Pero el otro hombre, que la Biblia llama insensato, dice que también escuchó. O sea, los dos escucharon. Pero a diferencia del primero, dice que este escuchó, pero no obedeció. Y a este hombre se le llama insensato porque edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, vinieron el agua, el fuerte dio con ímpetu y su casa quedó destruida. Gran ruina vino a su vida. Los dos escucharon. El uno obedeció. O sea, el uno creyó. El uno confió. El uno se rindió, porque eso significa creer, confiar, rendirse. Fe, confianza, rendimiento. Se rindió. Y aquel hombre fue llamado sensato. Edificó su casa sobre la roca. Podríamos decir entonces, concluir que Félix y su esposa Drusila escucharon. Sí, o sea, escucharon, por supuesto, pero fueron como aquel hombre insensato. Escucharon, pero no obedecieron. Y ya sabemos qué pasó, ¿no? La verdad no transforma por ser escuchada, sino por ser obedecida. Hoy como iglesia nosotros debemos orar no solo por impacto, sino por fruto. Que el mensaje no solo seduzca, sino que quebrante. Que no solo convenza, sino que convierta. Versículo final, mis amados, para que oremos. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Quién se está engañando con todo esto? Diga mejor a título más singular. Santiago 1:22. ¿Quién se está engañando cuando simplemente somos oidores y no hacedores? ¿Quién se está engañando? No, a modo singular. Diga, yo.
a modo personal. Yo, no el que está a tu lado, no tu vecino, el que estás mirando cada rato. Uy, esa palabra de hoy es para usted. No, eso no es para el de al lado, eso es para mí. Para mí, todo tomémoslo así de manera personal. Uy, si esta predicación lo hubiera escuchado mi tío, ¿no? Mi sobrino, mi mamá, mi papá, mi vecino. No, es palabra de Dios para mí. Es para mí. Pero sé hacedores de la palabra, hacedores y no tan solo oidores. Recuerden, el que escucha pero no obedece, ¿cómo lo llama el Señor? Insensato. Insensato. No queremos ser insensatos. No es fácil. No es fácil, pero tampoco imposible. Sería imposible si no tuviéramos al Señor, si no tuviéramos su Espíritu Santo y no tuviéramos su palabra. Eso sería imposible, pero hoy lo tenemos. Tenemos al Señor, tenemos su palabra, su guía, su verdad, su camino. Si no lo hacemos es porque no queremos. Queremos ser como Félix, simplemente quedarnos allí. Pero queremos ser como Pablo, queremos ser como los discípulos, queremos ser como hombres y mujeres de Dios, esforzados y valientes, con disciplina espiritual, con sentido de pertenencia, con trabajo, con dedicación, colocando al Señor en lo que debe estar, en el primer lugar, dándole todo honor y toda gloria, sin ser religiosos ni fanáticos, ni legalistas, vuelvo y lo digo, no lo somos, y usted sabe que no lo somos, pero sí debemos ser una iglesia radical. En medio del caos de este mundo, en medio de la oscuridad y la mentira y el engaño de este mundo, ¿quién más que nosotros, sino su iglesia, nos debemos levantar en contra de todo esto? Por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra comunidad. Así eso nos cueste lo que nos tenga que costar. ¿A qué les costó a Pablo y a sus discípulos y a los discípulos de sus discípulos? ¿Qué les costó? La misma vida. Pero ellos sabían que había algo mucho mejor que eso y mayor que ello, la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso lo sostuvo siempre. Vamos a orar, mis amados, y si es hoy el día en que tú tienes que arrepentirte, qué bueno que lo hagas porque es el día de hoy. No sabemos si mañana estemos. Y ojalá no seamos como Félix, que simplemente me asuste de momento y después se me olvide, ¿no? Que esto sea una verdadera convicción. Una verdadera convicción. Que eso no solamente sea un impacto, sino un fruto. Que realmente nos quebrante y nos convierta. Padre, bendito Rey, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu mensaje. Señor, sé que a veces esto no es fácil y seguramente para el apóstol Pablo no fue fácil tener que ir ante el gobernador Félix, su esposa, y tenés que decir en su propia cara frente a ellos las verdades. Eso no es fácil, Señor, pero era necesario hacerlo, porque el apóstol Pablo sabía que a quien tenía que rendirle cuentas es a ti, Señor. Y ese mismo sentir ahí en mi corazón como pastor de la iglesia, Señor. Yo no puedo andar por ahí simplemente queriendo decir lo que la gente quiere que les diga, sino tu palabra, tu verdad, y tu palabra exhorta, tu palabra disciplina, tu palabra guía, instruye, sana, libera, restaura, Señor. Todo eso produce tu palabra, transforma, cambia, cuando se recibe en un corazón que está verdaderamente contrito y humillado delante de ti, Señor. Padre, sabemos que tú colocas en cada uno de nosotros el querer cómo lo hacer por tu perfecta voluntad. Sabemos, Señor, que eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quebrantando y tocando nuestras vidas. Pero también sé, Señor, que tengo la responsabilidad delante de ti, Señor, de arrepentirme y de confesar que tú eres el Señor, único y verdadero, todopoderoso y eterno, que eres mi Señor y que eres mi Salvador y mi Redentor y que eres suficiente para mi vida, Señor. Y que solo a través de ti, Señor, de tu muerte, de tu resurrección, que tengo vida eterna. Que a través de tu muerte, Señor, me perdonas, me redimes y me justificas, Señor, si yo me arrepiento de corazón. Si es el deseo hoy en tu vida hacerlo, hazlo. Que no haya aquí el mismo espíritu que hubo en Félix o en Drusila, que por el contrario, Señor,
haya en cada uno de nosotros un corazón que verdaderamente se humille delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, que eres el Todopoderoso, el único y el verdadero. Y que por tu favor y misericordia, Señor, me has alcanzado. Que tus ojos de favor y misericordia, Señor, han sido puestos sobre mi vida sin merecerlo. No hay mérito en mí, Señor. Es por tu gracia, es por tu amor. Pero sé que tengo también la responsabilidad hoy en mi vida de aceptarlo, de recibirlo, de arrepentirme y de empezar a caminar en tu verdad, en la fidelidad y en la santidad que tú demandas de tu pueblo. Y sé, Señor, que sí es posible a través de tu Espíritu Santo. Sí es posible a través de tu palabra, que es verdad. Porque no nos has dejado huérfanos, sino que contamos contigo cada día. Tú nos renuevas las fuerzas, tú nos das sabiduría, tú nos capacitas, Señor, nos instruyes para caminar de la manera correcta, aún en medio de este mundo caído, en medio de este mundo corrupto. Nos llamas a ser luz y sal, nos llamas a ser embajadores, Señor, donde quiera que vayamos y estemos. Porque el Evangelio es poder de Dios que transforma vidas. El Evangelio es poder de Dios que toca y quebranta y convierte. Ese eres tú, Señor. Gracias, Señor Padre, Dios Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por exhortarnos, por hablarnos, Señor, como debe ser. Y que de la misma manera, Señor, nosotros lo hagamos. Con amor, con respeto, con mansedumbre, pero debemos hacerlo. Ay de mí, como dijo el apóstol Pablo, si no hablo, no predico de ti, Señor. Porque no me he propuesto otra cosa sino predicar a Cristo y a Él crucificado. Que este sea nuestro sentir como iglesia, Señor. Que no nos dejemos llevar, Señor, por esos vientos de doctrina que hoy abundan, donde solamente se predica a la persona, a cada uno, pero no a Cristo. Donde los mensajes más son de autoayuda, de actitud positiva, de neurolingüística y otra cantidad de cosas que van en contra del Evangelio, simplemente por mantener una comunidad grande, abundante, contenta. Sé, Señor, que nosotros nos gozamos en ti, nos gozamos en tu palabra. Por supuesto que somos un pueblo, una iglesia que nos gozamos, nos deleitamos. Pero siempre, Señor, con la firme convicción de caminar y vivir en tu propósito y bajo la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, siempre. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos que fielmente, Señor, vienen, se congregan en fidelidad, que te honran, Señor, en todo lo que hacen. Gracias, Señor, porque es la manera que crecemos, es la manera que nos sostenemos y nos multiplicamos. Guárdanos, Señor, guarda nuestra mente, nuestro corazón. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos, Señor, que hoy se mueve de muchas maneras, tratando de confundir, de distraer, de alejar. Que anda por ahí, Señor, llenando de autosuficiencia el corazón del hombre, creyendo que no necesita de ti, Señor. Y nosotros te necesitamos cada día en nuestras vidas. Señor, es más, no me cabe en mi cabeza, en mi mente, Señor, imaginarme mi vida sin ti, Señor. Tú eres todo, tú eres suficiente. Tú lo llenas todo, Señor, con tu presencia. Tú eres hermoso y maravilloso. Señor, le has dado definitivamente un propósito hermoso y maravilloso a mi vida, a mi familia, a la iglesia, Señor. Y gracias, Señor, por los que hacen parte de esta comunidad, de esta congregación, Señor, sublime gracia. Gracias, Señor, bendito Dios, por todos los hombres y mujeres, jóvenes, niños, toda esta hermosa familia, Señor, que está aquí con nosotros. ¿Quién más que tú, Señor, conoce la necesidad hoy de tu pueblo? Y estoy seguro, Señor, que serás tú conforme a tu riqueza en gloria, llegando, supliendo a cada necesidad de orden espiritual, emocional, físico, económico, laboral, relacional. Por supuesto, Señor, que tú te interesas por nosotros y por nuestras necesidades. Tú eres el mejor Padre que puede haber. Tu palabra dice que si nosotros siendo aún malos damos y queremos lo mejor para nuestros hijos, mucho más tú, que eres nuestro Padre Celestial, nos darás lo mejor. Y lo mejor que nos has dado, Señor, es tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos exhorta, es el que nos convence, es el que nos recuerda lo que debemos ser, Señor, conforme a tu palabra y al fundamento de tus apóstoles, Señor, por tu palabra, Señor.
Bendito eres, Señor. Solamente tenemos gratitud, Señor amado, por todo lo que eres y haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por las personas, mis hermanos, que hacen posible que esta obra también se pueda sostener y crecer por la ofrenda que hoy traen de gratitud y de corazón conforme a lo que hay en sus corazones. Gracias, papá. Gracias, Señor bendito, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos y quedamos, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, familia, qué bonito poder compartir este tiempo con ustedes. Que tengan un resto de noche, de fin de semana, muy bendecidos. Y bueno, para las personas que están en transmisión, vuelvo y les digo, los que están aquí en Armenia, congréguense porque muy brevemente vamos a suspender las transmisiones. Sí, vamos a grabar y posteriormente vamos a subir las predicaciones a YouTube, pero la idea es que ustedes se congreguen, que nos acompañen, y los que están en otras ciudades, pues ya les haremos llegar, si ustedes así bien lo quieren, las predicaciones que aquí vamos a grabar. Que Dios les bendiga, Dios les guarde en el Señor siempre.